líquido, ¿no? No. Es transformable en cash. ¿Qué es lo más transformable en cash que tiene una empresa? Vale. Tu producto. Eso es un buen punto. Es un activo circulante, pero no es lo que me estoy refiriendo ahora. Es más líquido todavía que los productos. ¿Materia prima? Es que la materia prima es como... es mi activo, ¿cierto? Pero está como en proceso de transformarse, ¿no? Más líquido, piensen... Todos tienen... La mano de obra. No. No. Me refiero a activos liquidables. ¿Terrenos? Todos espero que tengan, a menos que quieran vivir en el riesgo absoluto, alguna especie de algo en su billetera. ¿Qué es lo que tienen? Efectivo. Eso es el activo más circulante que tiene cualquier empresa. Lo que esté en caja. La caja chica. Yo tengo terrenos. Su compañero mencionó inventario, que serían los productos. Y también tenemos cuentas por cobrar, que serían como esos flujos de caja que están devengados, es decir, que yo asumí como ingresos, pero que todavía no los cobro. Llámese, yo cobro a 30 días, a 60 días, a 90 días. Entonces, esos 30, 60, 90 días se van a pasar dentro de un año, así que no dejan de ser líquidos. Ok, esos son ejemplos. Dígame, pasivos circulantes. Voy a ver esto con deuda de corto plazo. Llámese, por ejemplo, intereses que tengo que pagar o cuotas de deuda que tengo que pagar dentro de este año, yo las voy a considerar como de corto plazo. Obviamente, si construir un edificio gigante, puede que el préstamo sea, o sea, las empresas constructoras que funcionan como a 10 años. Por lo tanto, no voy a considerar todas esas cuotas dentro de mis deuda de corto plazo, pero las que vienen en este año sí. Eso consideraría como cosas que voy a tener que pagar en el año. Sueldo. ¿Esos son como la OPE? ¿Ah? ¿Son como la OPE? ¿OPEC? ¿Cómo los qué? ¿Son los gastos operacionales diarios mensuales? Eso no me suena, pero puede ser. Yo estaba haciendo la OPEC como... pero estaba haciendo la OPEC. Que era una organización No es la otra cosa. como un cartel de petróleo. Sueldo, profe. No pensemos en sueldos, porque esos no son así. Por ejemplo, a mis proveedores que me cobran a 30, 60, 90 días. Que igual está devengado, si igual yo lo asumí como un costo, contablemente, pero todavía no lo tengo que pagar. No tengo que, en el fondo, hacer el egreso de cash, de dinero, pero está dentro de lo que voy a tener que pagar en el corto plazo. Hay una entrada que siempre me da risa, son otros. Si no me equivoco, eran otras cuentas. Lo importante es que vamos a tomar todos esos valores que consideremos activos circulantes. Hay gente que discrepa y que dice que el único activo circulante es cash, porque es el único líquido, si queremos reaccionar rápido. Y dependiendo de la empresa, puede que los inventarios sean como no sean liquidables. Por ejemplo, no es lo mismo si yo soy una empresa que vende pan, que quizás mis activos o mi inventario es más liquidable, porque lo voy a vender a una tasa diaria, que si yo vendo autos, que quizás un auto yo lo puedo tener en inventario en más de un año. Entonces ahí viene el debate de qué es circulante versus qué no, y bueno, que se peleen, pero importante es entender el concepto. El concepto de capital de trabajo, entonces, contablemente va a ser eso. ¿Qué es lo que se hace en la práctica para calcular, en el fondo, la proyección de cuánto voy a necesitar? Si es que se hace con el método contable, esto se recomienda que sea una empresa que ya esté activa, es decir, que no sea una empresa nueva. ¿Por qué?
Pero si yo tengo una empresa activa, ya tengo estos datos de la contabilidad de esa empresa y puedo de alguna u otra forma, con esos datos históricos, ver si hay una correlación con algo que yo voy a ocupar en el proyecto como una variable clave. Por ejemplo, si yo vendo pan y encuentro que esto de acá, de la empresa, por ejemplo, la empresa como el todo, tiene una correlación con el precio de la harina y mi proyecto es una nueva sucursal de la panadería, entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo proyectar cuánta harina voy a necesitar y con la correlación que yo tengo, son de métodos estadísticos, voy a llevar a cuántos capacidades de trabajo voy a necesitar. Y bueno, esto puede sonar bastante impreciso y lo es, porque una cosa es que yo tengo una empresa grande con su capital de trabajo y otra cosa es que yo voy a dar una sucursal chica, que quizás en un sector específico, con otro. Otra recomendación es usar datos de la industria, es decir, sacar un promedio de toda la contabilidad que yo pueda obtener de empresas que hacen panadería y relacionados y ver si es que puedo obtener algo parecido. Es decir, correlaciones entre capital de trabajo y algún insumo, algún activo, algún volumen de venta, cualquier correlación que yo pueda encontrar que sea más o menos fuerte para poder pronosticar. Sin embargo, esto igual no deja de ser impreciso, así que esto se recomienda aplicarlo en el perfil y aplicarlo en prefactibilidad, es decir, para darse una idea del capital de trabajo, no necesariamente para ponerlo en el informe final del proyecto, porque son correlaciones, no estamos tomando como datos duros de lo que va a pasar, de cuánto vamos a necesitar, sino que es como va a hacerse una idea. El periodo de fase es algo parecido, y lo único que hace esto de acá es decir, bueno, calculemos cuánto vamos a necesitar en base a cuántos días de desfase tengo entre que llegan las lucas y que yo tengo que pagarlas. Y eso, digamos, ponderado por 365. Entonces, esto de acá sería como el método contable. Esto de acá es el periodo de fase. Voy a decir entonces que el capital de trabajo en el fondo la inversión que yo tengo que hacer en el año cero va a ser el costo anualizado del año 1 dividido 365 por n, donde n va a ser el número de días de desfase. Tiene bastante lógica, pero Disculpe, ¿de dónde sale ese ejemplo? tú lo calculas. Por ejemplo, tú dices, yo me voy a ir con una panadería y espero vender al contado, pero también, por ejemplo, espero venderle a empresas y las empresas me van a pagar a 30 días. Y también espero venderle al gobierno y el gobierno va a pasar en 60 o 90 días. Entonces tengo que ver más o menos qué porcentaje estimo yo que le voy a vender a cada uno y en base a eso decir, ok, voy a tener un gasto en algún momento y la plata va a llegar en otro. Y esa diferencia va a ser el N. Entonces tú calculas todos tus costos anuales del primer año, porque esto importa en general que el primer año, pues la empresa ya está funcionando, ya no hay... Uno igual puede invertir más en capital de trabajo, si es que quiere crecer siempre, pero en realidad cuando uno ya estabiliza, el capital de trabajo como que se va financiando solito con los ingresos. Entonces voy a tener plata en caja y voy a querer, como dijo su compañero, reinvertir en más pan o en la empresa que sea. Pero en el primer año es más delicado, porque yo parto en general produciendo con plata, o necesito plata para que la cuestión funcione y no tengo ingresos, o tengo muy pocos ingresos. Ya, pero sí, es la estimación del número de días de desfase. Dependiendo de la industria, dependiendo del negocio, voy a tener distintos. Puede ser cero. Si es como, por ejemplo, si hago como trading y cosas así, me refiero a que compro algo y después se lo vendo a otra persona un poquito más caro. ¿Qué es fácil? Él me va a pagar, me va a depositar el fondo, me va a pagar, y ese tipo de cosas. Pero depende de la industria. Y el último, el método de déficit acumulado, es el que vamos a ver aparte porque estos dos son tipo perfil prefactibilidad. Tanto contabilidad como desfase se ocupan para hacerse una idea de lo que va a ser el capital de trabajo. Para empezar, acuérdense que perfil sobre todo, pero también prefactibilidad, la idea es ojalá gastar el menos tiempo posible en tener como
una idea de si esto vale la pena. Y si recién ahí nos damos cuenta que vale la pena, entonces ahí ya, ok, entremos a ver de verdad, a cotizar y hacer esto en el fondo, que va a ser como analizar bien el capital de trabajo de forma más precisa. Entonces, veamos este ejemplo. Ya. Nos vamos a imaginar nuestra atesorada panadería y vamos a tener que el precio lo vamos a tener todo el año en $1 por pan. ¿Ya? No tenemos ambiciones de subir precios y tenemos nuestras ventas en unidades proyectadas, es decir, tomamos nuestro conocimiento de estimación de demanda y tomamos una demanda, vimos también los componentes de serie de tiempo, es decir, componentes estacionales, por ejemplo, no me van a comprar el mismo volumen de pan todos los meses, van a haber meses bajos, van a haber meses más altos, como fiestas patrias, como Navidad y ese tipo de cosas. Y logramos, usando bastantes datos, estimar que esos van a ser nuestras ventas. Es decir, si mantenemos el precio constante, vamos a vender 2.500 unidades acá, 2.600 y así, va a bajar acá, va a volver a subir acá, etc. ¿Ya? Esa es nuestra proyección. Esa es la información que tenemos y también tenemos la información de que el costo de este pan va a ser 50 centavos por dólar, que es el mismo costo que todos los años. Aparte, consideramos dentro de nuestro modelo y dentro de la industria que en general la clientela, el 30% paga el contado, es decir, va al local y compra el pan directamente. El 40% paga a 30 días, si son ventas a distintas empresas, a distintos eventos. Y el 30% restante a 60 días. Digamos que esos son contratos tipo gubernamentales. Hacemos eventos y todo, pero para el Estado no hacemos mal pago. Ok, entonces, hagamos lo más fácil primero. Calculemos las ventas en plata, no en unidades. Lo único que hay que hacer acá es multiplicar el precio por la cantidad que vamos a vender. Entonces, en el primer mes, obviamente, si producimos 0 y vendemos 0, vamos a tener 0. Y la misma fórmula aplicar al final. Y lo bueno es que como el precio es $1, es simplemente multiplicar la cantidad y tenemos la plata. Eso sería nuestra ventas. Aquí viene lo interesante. Acá, en enero no voy a recibir nada. En febrero, sin embargo, no voy a recibir los 2.500. Voy a devengar los 2.500. Es decir, para mí estos son ingresos de la empresa de 2.500 porque yo entregué estos bienes y me prometieron que me iban a pagar. Pero no tengo este catch todavía. Entonces, vamos a tener acá la distribución de estos 2.500 en los tres distintos tipos de pago que estoy ofreciendo, que son contado, 30 y 60. Entonces, por ejemplo, acá, en febrero, yo voy a recibir solamente, voy a hacer al revés, el 30% de mis ventas. Y voy a bloquear esta celda, es decir, voy a apretar F4 para que ese 30 no se mueva. Entonces, si yo traslado esta celda hacia la derecha, voy a tener los montos que voy a recibir solamente al contado, por mes. Es decir, de los 1.500 voy a recibir 750, de los 1.600 voy a recibir 180, y así. ¿Cuándo voy a recibir el 40% que cobré a 30 días de esos 2.500? En marzo. En marzo, ¿no es cierto? Un mes después. Entonces lo que voy a hacer acá es que acá, en esta celda, en vez de la de febrero, voy a tener este 40%, bloquear la celda, multiplicado por lo del mes de febrero. Claro. Y esto de acá, también lo puedo arrastrar para la derecha. Y ahí voy a estar recibiendo un mes desfasado en el fondo de estos 2.800, estos corresponden a los 1.120. Y por último, los 60 días, lo que sea que yo vendí en febrero, lo voy a recibir en abril, 2 meses después. Entonces,
el 30% restante de esos 2.500, bloqueo acá, de febrero lo voy a recibir en abril. Y obviamente, en los meses finales, llámese octubre, noviembre y diciembre, van a haber fondos que simplemente voy a recibir al año siguiente, ¿ya? Pero en general, el método de fase nos pide que analicemos como en una frontera de los 12 primeros meses. Porque después se entiende, como les decía antes, que el capital de trabajo se empieza a financiar solo, pero aquí es donde preocupa, digamos. Entonces, Se toma en febrero que el primer mes de ganancia. ¿Por eso? claro, ¿sí? O sea, podríamos haber partido ganando plata en enero, pero quería hacer un poquito más como... Porque los costos voy a hacer que partan en enero. Entonces, nos va a quedar un desfase sí o sí, ¿ya? A modo de ejemplo. Entonces, si queremos calcular el ingreso mensual, yo simplemente tengo que sumar las tres filas de arriba, estas tres. Esto es suma. ¿Ya? Y si esto lo corro para el lado, Está considerando el 9, como el 9, la celda 9. estamos considerando la misma que está Claro, indicando. por eso que es una referencia circular. De 8. Ahí sí, muchas gracias. Entonces lo que estoy haciendo es como cuánto cash voy a recibir por mes. No cuántas ventas hice, sino que cuánto ingreso tengo en caja. Y en enero no tengo nada y empiezo a aumentarlo de a poquito hasta que se empieza a regularizar porque ya me están tocando en combinación algo que vendía hace un mes, 2 meses, algo que vendía hace un mes y algo que estoy vendiendo ahora. Y ahí el flujo se empieza a parecer un poco a lo que uno esperaría recibir si es que recibiera todo el tiro. ¿Ya? No va a ser exactamente igual, pero parecido. Sobre todo apuntando que la demanda se termina estabilizando un poco. Entonces tengo ese ingreso. Los costos, sin embargo, voy a tener que pagarlos de la producción, o sea, el mes anterior voy a tener que pagarlo de lo que quiero producir el mes siguiente. ¿Ya? Eso siempre está hecho para crear este desfase, porque yo también podría haber dicho que yo compro insumos a contado, a 30 y a 60 días. Y tendría que hacer otro cálculo de los costos y así, pero obviemos eso por ahora, porque la idea es que sea suficientemente sencillo para que se entienda. Entonces lo que voy a decir es que la producción del mes siguiente yo la voy a pagar ahora. Es decir, esto es 0,5, voy a bloquear la celda y multiplicar por el mes siguiente. Entonces, si yo corro esto para la derecha, me da un número. Y acá ustedes se preguntarán de dónde saco este número, porque en realidad acá hay un número, está en blanco, para que quede fuera como el análisis. Pero eso sería el costo de diciembre, en el fondo va a tener que ver con la producción de enero del año siguiente. ¿Y qué tengo estos costos? ¿Ya? Si se fijan, yo parto pagando 1.250 de costos sin ningún ingreso. Entonces, cuando vea el saldo mensual, voy a hacer simplemente los ingresos menos los costos. Como Excel está en formato de dinero, aparece en paréntesis lo que sea que es negativo. Se puede formatear para que cosas así, pero lo importante es entender que lo que está acá abajo es básicamente lo que me va a quedar por mes. Entonces yo digo, ya, primero me voy a necesitar 1.250, segundo me voy a necesitar 500 y recién al tercer mes llega un flujo suficiente como para pagar mis costos. Entonces, el saldo acumulado no es más que ir sumando los meses de forma acumulada. Es decir, acaba de ir solamente el primer mes, que va a ser esto mismo. Acaba de ir la suma de estos dos, acaba de ir la suma de estos tres, la suma de estos cuatro, eso se refiere con acumulado, que va sumando todo lo anterior. Eso se hace de forma bastante sencilla. Voy a sumar desde acá hasta el mismo y voy a bloquear la primera y no la segunda. Entonces cuando yo corra esta fórmula para la derecha, va a considerar la suma acumulada en cada celda. Entonces, esto menos 1800 es la suma de estas dos. Esto de acá es la suma de estas tres. Esto de acá es la suma de estas cuatro y así. Y lo que nos dice el
método del déficit acumulado es que tenemos que tomar el mayor saldo acumulado, perdón, el más negativo. Entonces, obviamente, ustedes pueden ver acá que el más negativo es menos 1800. ¿Sí? Pero si yo tengo algo más complicado, puedo buscar el mínimo. El mínimo de todos estos números. Y si tuviera mucho que buscar en el fondo, yo sería mi capital trabajo. Entonces, para que no me pase esto, porque no puedo quedar negativo, en la vida real, no sé, asumo que ustedes sabrán por lo menos algunos de ustedes sobre este tema de que en el fondo hay varias empresas que funcionan como poniéndose como en morosidad, ir pagando a poquito y después tener otro proveedor al que lo voy pagando mientras el otro me está tratando de cobrar, y cuando tengo un lugar le pago al otro y el otro me pone en morosidad y así. Eso existe, pero obviamente eso no lo vamos a poner en una evaluación de proyecto. La idea es que con todas las de la ley esto sea rentable. Pero casos hay. Entonces, Hacen la bicicleta. claro, la famosa bicicleta. Entonces, según este método, este sería nuestro capital de trabajo requerido, y eso obviamente hay que incluirlo en la inversión, es decir, en lo que vamos a necesitar en año cero, para que la empresa pueda funcionar. Y en el fondo evitar esos números negativos. Los voy a financiar con esos 1800. Básicamente lo que va a pasar es que de estos 1800 voy a gastar 1250 acá, voy a gastar 550 acá, y con el resto ya empieza a funcionar, ya empieza a rodar la bolita. Y esos 1800 van a quedar dentro del flujo de trabajo de la empresa, o sea, van a quedar trabajando dentro de la empresa hasta el final. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿El taller va a ser Excel? Eh, ¿Va a ser escrito? honestamente no lo he decidido todavía. Pero sí hay taller, eso es información segura. ¿Por qué? ¿Qué prefieres? ¿Qué va a hacer? O sea, pregunta que prefieren, no es que vaya a hacer lo que prefieren en ese momento, pero como si tienen buenos argumentos. Porque mi único problema con el Excel es como el tema de que básicamente una persona puede hacer la pega y no sé, yo no puedo evitarlo, no sé si se pueden desconectar los computadores o cosas así, pero en cambio el papel es como un poquito más difícil, igual no hay garantías de nada, pero prefiero como que tener cierta garantía de que el trabajo fue personalizado en vez de grupal. Acá no se copia, ¿Mm? acá no se copia. No se copia. Se compra. Bueno, con ese nivel de garantía no puedo negar. Comparamos resultados. Pues. Algo peor. Sí. ¿Y si no puede? Creo que la plantilla esa de Excel la van a enviar después. Sí. Yo no soy muy bueno para Excel, entonces como que encontré bien entretenida para... Sí, no tengo problema con subirla, pero no la he subido todavía. Es mi amigo. Será más que tú. No tiene la opción de multi. Es mi amigo. La que te permite licencia, Para que tengan más o menos claridad de lo que viene en el corto plazo, mi idea es terminar esta clase como introduciendo el tema de costos. No voy a profundizar mucho acá porque veo que está un poquito cansado. Así que voy a introducir. La idea es después de ver los costos, es ver beneficios, ya sea precio óptimo o beneficios, por ejemplo, por venta de activos, cosas así, tratamiento de eso. Y después de ver eso, ya tenemos inversión, tenemos beneficios, tenemos costos, vamos a ver flujo de caja. Y con eso estamos para el Solemneo. Tenemos un flujo de caja bien sencillo, sin un tratamiento tan particular de qué tasa ocupamos, esas cosas eso viene después, pero sí, ese es como el plan, ¿ya? Porque el jueves obviamente no hay clase, está en el feriado. Y entonces tenemos esa clase menos y la otra semana entonces debería terminar esto de los costos, más los beneficios, flujo de caja, y con eso estamos para el suelo. Ok. Entonces introduzcamos el tema de los costos. ¿Qué son los costos? Son estos egresos, las salidas de plata que ayudan a
No confundir con las inversiones, que es lo que acabamos de ver. Esto sí descuenta carga tributaria, es decir, el gobierno no me cobra solamente por mi ingreso, sino que me cobra por mi ingreso una vez que yo considere los distintos tipos de costos que me llevan a la posibilidad de operar. Y en particular, y con esto vamos terminando, vamos a tener costos variables, costos fijos, gastos de administración, depreciación y amortización. Introduciendo brevemente cada uno. Tenemos que los costos variables van a ser todos los costos que están asociados a la producción. No te preocupes. Llámese los costos que dependen de Q. Si yo produzco, ¿Cantidad? esos costos aparecen. Si yo no produzco, esos costos no están. Dije Q por si acaso. Es decir, la cantidad de cosas que yo produzco. Porque hay costos que yo tengo que pagar sí o sí. Y hay costos que yo tengo que pagar si es que produzco. Pero si no produzco nada, no pago nada. Esa es la idea del costo variable. Costo fijo, todo lo contrario. Tengo que pagarlo igual, independiente de si produzco o no. Estas dos cosas están relacionadas con la operación, ¿ya? Porque hay otros tipos de costos que uno podría considerar fijos. Por ejemplo, los costos o los gastos que se llaman de administración, de distintos tipos de departamentos, de marketing y cosas así, que si bien son como costos fijos, no están relacionados uno a uno con la operación. En el común de los casos, las empresas no separan estas dos cosas. Cuando reportan costos de operación nomás. Porque los costos variables y los costos fijos son, estructuralmente hablando, dar mucha información a la competencia. Imagínense que la empresa no le cuesta tanto calcular cuánto yo pagué. Y si yo le digo, si yo separo los costos variables y los costos fijos, se puede hacer una buena idea de mi estructura de costos y decir, oye, esta persona tiene unos costos fijos muy bajos. Algo hay que yo no estoy viendo en el mercado y puedo yo como empresa perder mi ventaja competitiva con eso. Los gastos de administración son básicamente todas las cosas que no están relacionadas con la operación, pero que sí son parte del funcionamiento. Por ejemplo, acá en la Universidad de San Sebastián tienen los gastos de secretaría, que no están relacionados directamente con producir clases o producir asignaturas o producir títulos, pero sí son necesarios. También estaría limpieza, admisión, marketing, etc. Y vamos a ver el tratamiento especial que reciben estas dos cosas, porque la depreciación no es un costo monetario. No es que yo tenga que pagar la depreciación, sino que yo asumo que perdí un valor. Y eso cae como un costo. Se comporta como un costo, sobre todo para el cálculo de impuestos. La amortización, por el otro lado, como vimos en la clase 2, con esta tabla de amortización, básicamente cuando nosotros pagamos una cuota de una deuda, hay una parte que es el interés y hay una parte que es la amortización de la deuda. La parte del interés descuenta impuestos, es decir, yo la puedo poner en el flujo de caja antes de calcular los impuestos que tengo que pagar. Sin embargo, la amortización no. Yo hice un tratamiento bastante especial, en el fondo que yo resto los intereses de mi utilidad y después sumo los intereses, pero resto la cuota completa, porque no cuando la consideré antes, y eso termina siendo la amortización al final. ¿Ya? Eso va a ser nuestro análisis de los costos. Acuérdense, después de esto vienen los beneficios y después vienen los flujos de caja. Así que nada, eso sería por hoy. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Por lo menos lo vemos más en profundidad la próxima clase.